Estamos viendo en este último capítulo de la lección de la escuela sabática de este trimestre cómo la no programado última etapa de la vida de Pablo, este cuarto viaje, que no estaba, digamos así, inscrito, pero que nace de la espontaneidad de la vida, de la guía del Espíritu Santo, ¿no? Se vuelve en un viaje espiritualmente fructífero, ¿no? No obstante las condiciones pésimas de cómo este viaje se desarrolla, ¿no? ¿En función de qué cosa? En función de una buena actitud que Pablo tiene para afrontar las peripecias, ¿no? Las incertidumbres con un espíritu de confianza y de fidelidad en Dios. Y así vemos finalmente que después de algunos días Pablo deja Malta y se dirige verso Italia, verso Roma. ¿Por qué es importante lo que nos ha contado la lección precedentemente? Porque aunque si Pablo es el mismo que ha querido ir a Roma para ser juzgado a Roma, es claro que él no controla Roma y Roma le aparece como una grande pregunta, una grande incógnita, ¿no? Pero es interesante ver que el viaje, en vez de ser o de haber sido un viaje que lo deprime más y lo hace llegar a Roma más consternado e incierto, en realidad sucede al contrario, que ese viaje, ¿no? Aunque desastroso, emotivamente, espiritualmente, lo ha cargado, lo ha reforzado en su fe por todo lo que ha sucedido, porque todo lo que ha sucedido, ¿no? Ha sido positivo con la tripulación del barco, con lo que ha pasado en Malta. Entonces Pablo siente dentro de sí, ¿no? Que Dios está guiando su vida. Él no sabe qué cosa va a hacer Roma. Roma es el centro no solo del imperio, es el centro de todo el mundo. Y Pablo no conoce a nadie ahí. Y eso hubiese podido llenarlo de incertidumbre, ¿no? De incerteza, ¿no? Tal vez Pablo dentro de sí decía, tal vez hubiese sido mejor decidir diferentemente. Pero en virtud justamente de todo lo que ha pasado en el viaje, los milagros de Dios y lo que ha pasado en Malta, él ahora está animado. Claro, todavía no sabe lo que va a pasar, pero está animado. Se anima incluso más, porque cuando llega a Italia, primera etapa es Siracusa, en Sicilia, donde se queda 3 días. De Siracusa y de la Sicilia pasa a la tierra firme, ¿no? Que es en Reggio Calabria. Son todas estas ciudades o regiones que sobreviven muy bien hasta el día de hoy, ¿no? Y nosotros como Iglesia Adventista tenemos iglesias adventistas en Sicilia, en Calabria, ¿no? Y es interesante ver que esas comunidades que están guiadas por colegas míos, ¿no? Italianos, pastores italianos de nuestros tiempos, en realidad, ¿no? Esas iglesias, si vamos en el tiempo, son el producto de la semilla de estos primeros pasos que Pablo hace en la península italiana. Pablo nunca pensó, ¿no? Que después de 20 siglos, ¿no? Esos pasos tímidos que estaba haciendo en la incerteza iban a dar un fruto de abundancia. Pero el primer lugar más específicamente, digamos, confortador, ¿no? Que nos menciona en el territorio italiano es la tercera etapa de Pablo en Pozzuoli. Pozzuoli es una fracción de una ciudad importante, la ciudad de Nápoles ahora, ¿no? Y nos dice en la narración bíblica que en Pozzuoli sucede algo que Pablo no esperaba, ¿no? ¿Qué cosa sucede? Que a Pozzuoli
lo esperan o lo esperaban porque han sido informados, porque las noticias incluso ahora cuando no había internet se difundían de una manera u otra, porque a Pozzuoli salen a encontrarlo algunos hermanos cristianos que han sido convertidos al cristianismo, saben que Pablo está llegando, el apóstol, ¿no? El apóstol misionero del cristianismo primitivo, y Pablo se regocija enormemente, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez él pensaba, sí, que el Evangelio había llegado a Roma, es por eso que había escrito una epístola precedentemente. Pero tal vez nos esperaba, ¿no?, que ya antes de Roma, en Pozzuoli, cerca de Nápoles, ¿no?, había una comunidad de cristianos, y esa comunidad tan, digamos, animada, ¿no?, va a recibirlo y a darle una especie de ánimo espiritual que en ese entonces eran importantes para Pablo, para su permanencia en Italia. De Pozzuoli va a Roma, y en Roma sucede la misma cosa, porque cuando llega a Roma hay ya una comunidad cristiana que lo está esperando, lo animan, hablan, le dan el soporte, ¿no?, fraterno de una comunidad que le dice: nosotros estamos aquí para ayudarte. La situación no era muy fácil porque Pablo no llegaba como hombre libre, pero encontramos en realidad en Roma 3 situaciones que lo confortan y que tal vez lo convencen que ese viaje que había comenzado muy inciertamente puede volverse un viaje positivo para la difusión y la ampliación del Evangelio. Primero, justamente por la reacción positiva de los cristianos en Roma, que justamente lo reciben, ¿no?, con entusiasmo y lo convencen que Dios tiene un plan para ellos. Segundo motivo, que siendo un prisionero, él tenía que estar en la prisión y basta. Con las libertades negadas completamente, él había pedido ser juzgado y tenía que esa prisión volverse un momento duro de sufrimiento. Y justamente la sorpresa es que no sucede así. Porque ¿qué cosa los administradores le conceden a Pablo? Sin haber programado esto. Le conceden que él viva en una casa alquilada, no en la prisión, al menos en esos primeros momentos, en una especie de arresto domiciliario, ¿no? Pablo no tiene que estar en la prisión, pero la administración romana le hace un gesto, y eso yo creo que ha influido en cambiar en positivo el ánimo que Pablo tenía. Y el tercer elemento que le permite de vislumbrar en una perspectiva un poco más positiva ese periodo de permanencia en Roma, es que él quiere hablar con los judíos, con los dirigentes judíos, ¿no? Porque no olvidemos que la contienda, ¿no?, el problema que nace no es con la autoridad romana. Incluso hemos visto que Festo y Agripa políticamente y jurídicamente no han encontrado nada para imputarlo. El problema es con los judíos que en la Palestina que quieren, ¿no?, acabar con Pablo. ¿Qué cosa sucede con los judíos en Roma? Que son más abiertos, porque nos dice la narración que ellos aceptan la invitación de Pablo y vienen a escucharlo. Entonces vemos que la llegada de Pablo a Roma se articula en esta especie de paradoja, ¿no? De un lado, Roma era el destino del juicio que tiene que subir y no sabe cuál será el resultado. Pero al mismo tiempo se vuelve en un espacio, ¿no?, con estas primeras reacciones que le permiten de sospechar que Dios lo está utilizando para la difusión del mensaje. El día de mañana estaremos viendo el tema la victoria del Evangelio.